Ok, ya comencé a grabar. Entonces voy a compartir pantalla. Acá aparece una imagen. Pueden ver allí, ven la imagen, ¿verdad? Sí. Entonces, para comenzar la discusión y continuar, digamos, reafirmar un poco las nociones relacionadas con la autopoiesis, esta imagen ustedes la han visto antes, la han visto en las presentaciones, digamos, en las diapositivas y también en la clase pasada al final. Entonces, quiero que ustedes, para ver un poco sus ideas en relación al tema y digamos, en términos de la autopoiesis en los sistemas sociales humanos, quisiera que ustedes relacionaran esta figura con lo que hemos visto en las clases previas, en su revisión del libro, en su revisión de las diapositivas, etcétera. Y esas ideas, digamos, no están, digamos, no están restringidas solamente a cosas que ustedes conocen, sino cosas de las que tengan dudas, posibles relaciones, etcétera. Que ustedes se sientan libres de expresar allí cualquier cuestión relacionada con el aprendizaje. ¿Sí? Entonces vamos a dar unos 2 minutos para que ustedes expresen allí asuntos relacionados con lo que estamos estudiando y esta figura. Profe, si está hablando, está muteado. Sí, les decía, gracias. Les decía de nuevo, pues que quisiera que expresaran allí algunas ideas, algunas, incluso algunas preguntas, inquietudes, lo que ustedes quieran, que como para direccionar el aprendizaje, pues, para mejorar
el aprendizaje de ustedes. Profe, está muteado de nuevo. Sí, preguntaba que quién escribió esto. Sería muy responsable y muy maduro de parte de quien lo escribió. Pues debería esa persona, como estamos hablando aquí de reflexión, y este es un ejemplo, esta persona debería reflexionar acerca de su aprendizaje, el por qué está en la clase y, digamos, el sentido de este tipo de comentarios, ¿sí? En medio de una clase. Bueno, para los que están preocupados por el aprendizaje, vamos a ver algunos de los comentarios. Me dicen los diferentes puntos de vista y maneras de ver lo que el entorno nos presenta. Cada individuo relacionará las cosas según su contexto y su manera de pensar. ¿Sí? Esto está bien. Acá tenemos otro comentario relacionado con, está cercano a este, ¿verdad? Ahora, de manera expresándonos ya, digamos, acá, conversando, más allá de lo que escriben como texto, ¿qué ven ustedes en este cuadro? ¿Alguien podría describirme lo que ve acá en esta figura? De manera muy general, lo que quiera expresar. Vamos a ver. Joaquín, Camilo, María Ignacia, Rodrigo, Anaís, cualquiera de ustedes, Alejandra, Javiera, Matías, Tomás, cualquiera, quiere comentarme algo. Quisiéramos oír algo que se ve o no se ve nada. En la clase previa, alguien me decía que se ve como una especie de puente entre algo del cuadro, la ciudad, y la galería. Eso me decía una de las estudiantes del otro curso. ¿Ustedes creen que si hay esa especie de puente? ¿Dónde estará ese puente? ¿Algunos ven dónde podría estar ese puente? ¿Sí lo ven? ¿Sí habrá? Alejandra, Matías, Tomás, ¿alguno? Rodríguez, José Arcos está presente, ¿verdad? Al final debemos conversar un momento, José. Le he estado mandando correos, pero no he tenido respuesta de su parte. También he estado preguntando en las clases la semana pasada y el lunes y tampoco logré contactarlo, entonces para que al final conversemos un momentico, ¿sí? ¿Sí me oye, José? José Arcos, ¿me oye? Bueno, continuando con la figura, Rodrigo, Anaís, ¿alguno quiere comentar algo acerca de la figura? ¿O no se les relaciona con nada la figura? Si habrá un puente entre la galería y la ciudad acá en esto. Esto es lo que normalmente uno ve en un cuadro, esto que está acá, o es algo que el pintor está escribiendo, digamos, representando para indicar algo. ¿Qué creen ustedes?
O sea, profe, por lo que yo entiendo, es como que la pintura en sí es mucho más pequeña, pero él como que se está adentrando en la pintura, está Esa- viendo más allá. exactamente. Gracias, Camilo. Ese adentrarse, ¿cómo hace uno ese adentrarse normalmente? ¿En qué momentos? Usted, por ejemplo, se adentra un poco más allá de cuando está mirando un computador, etcétera, o una pintura, o cuando usted mira un paisaje. ¿Qué es ese adentrarse? Cuando uno comienza a reflexionar y asociar, Exactamente. Fíjense la palabra que ustedes están usando, adentrarse, reflexionar, ¿verdad? Entonces, ahí esto está presente allí la imaginación del niño. O sea, yo cuando veo un cuadro, como que me imagino la situación del cuadro, así como el barco moviéndose y tal. Entonces yo creo que el niño sí influye mucho en la imaginación porque como que se está metiendo en un cuadro que obviamente es ficticio. Entonces tenemos al niño que se está metiendo, como ustedes dicen, está reflexionando, ¿verdad? De acuerdo a lo que se le viene a él en su ser al él observar ese cuadro, ¿verdad? Y hay duda de que acá hay una galería, ¿no? ¿Verdad? Ustedes ven los cuadros, hay varios cuadros, se trata de una galería y en la secuencia de cuadros se ve que el que sigue es este, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que se representa o lo que uno dice que el niño ve o los que estén allí en la galería es cada cuadro, ¿verdad? Pero normalmente uno no representa lo que este despliegue que hay acá, ¿verdad? O uno no habla de eso. ¿Por qué se estará hablando en este caso de eso? Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? ¿Por qué se estará hablando un poco de eso? A qué se está yendo? Ustedes dicen, han dicho a la reflexión, lo que se me representa, ¿verdad? ¿Qué más me podrían decir en ese sentido? Ahora, ¿ustedes creen que en esa reflexión, en esa imaginación, hay un punto en el que incluso el niño podría verse a sí mismo como una persona mirando el cuadro? ¿Está representado eso en la figura? ¿Qué opinan Camilo, Joaquín, María Ángela, María Ignacia? o sea, a mi parecer es como la conexión que él genera con el cuadro, porque igual por un momento yo dije, por ejemplo, las otras pinturas quizás le parecen indiferentes. Por ejemplo, se ve como que hay una paloma o un caballo, o como que me parece son como unos planetas lo que está al lado de él, y quizás a él no le genera como la misma reflexión como puede generar el cuadro de una ciudad, que quizás es más cercano a él. Sí, pero el asunto también es porque él en este momento está mirando ese cuadro. Pero si él se parase a mirar otro cuadro, es posible que la imaginación se despliegue en ese caso de forma diferente. Pero digamos, acá se está representando lo que ocurre cuando él mira este cuadro. No, digamos, no sabemos qué ocurre cuando él mire el otro cuadro, pero lo más seguro es que algo aparezca, como usted dice, de acuerdo al interés que él tenga y a cómo eso le llame la atención a él. Quizás en algún momento o algunos de los cuadros le llame poco la atención y habrá poco despliegue, ¿verdad? Pero en otros habrá más, ¿sí? Así como dice Joaquín. Ahora, fíjense que también acá hay una especie de puente, como decía una de las estudiantes del otro curso, entre lo que es la galería donde él está y aquella ciudad que, digamos, está más allá del cuadro. Ya por aquí comienza a ser imaginación. Lo importante de esto es que él da la vuelta y en su imaginación incluso puede verse a sí mismo mirando el cuadro. Eso es como la reflexión llevada a verse el mismo, la autorreflexión o la autorreferencia, autorreferenciarse a sí mismo. ¿Ustedes creen que un perro, un lobo, un loro, una abeja, un chimpancé pueda hacer lo que él está haciendo con su imaginación?
¿Qué creen ustedes? Cuando ustedes Que los colocan, animales no razonan. bueno, digamos, no reflexionan en este sentido, ¿verdad? Tendrán una cierta forma de reflexión básica, ¿verdad? Pero en este sentido no, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo en este caso? Él está pensando acerca de sí mismo por la palabra que ustedes comentaron hace rato, la reflexión. Reflexión. Entonces, él se puede ver a sí mismo. Es como cada uno de nosotros nos podemos ver como parte de esta clase y reflexionar acerca de nuestro papel y acerca de toda la clase. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. Ahora, cuando usted coloca un gato al frente de un espejo, ¿qué hace el gato? ¿Piensa que lo que está en el espejo es otro gato o se da cuenta que es él? ¿Qué es otro gato? Piensa que es otro gato. Lo mismo normalmente ocurre con un perro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pensarían ustedes si se le coloca un espejo a un gorila o a un chimpancé? ¿Qué ocurriría? Probablemente tenga la capacidad de reflexionar que es el mismo. Probablemente tenga esa capacidad, tal vez no al mismo nivel de nosotros. Y han hecho pruebas, yo creo que les comenté eso en la clase pasada, donde está dormido un chimpancé, llegan y le pintan un punto rojo en la frente, luego lo despiertan o al despertarse le enseñan un espejo. ¿Y cómo sabríamos nosotros que él está reflexionando? Cuando él toca el espejo para tocar el punto rojo o si él se tocase la frente en vez de tocar el espejo. Si él se toca a sí mismo. Si se toca a sí mismo. Y se ha visto en experimentos que el gorila se toca a sí mismo. Entonces allí, a partir de allí, muchos dicen el gorila reflexiona, pero no podemos decir hasta qué grado. No es la misma reflexión de nosotros, pero hay algo de eso. Pero digamos, quien fundamentalmente reflexiona, digamos, de manera como nosotros lo hacemos, que imaginamos, que jugamos con el lenguaje, que escribimos, y podemos leer lo que escribimos y pensar acerca de eso que escribimos, podemos hacer dibujos, etcétera. Eso no lo pueden hacer los gorilas, porque, por ejemplo, cuando se habla del origen del Homo sapiens, el origen del hombre pensante, son muy importantes las pinturas. ¿Por qué? El conseguir pinturas. ¿Por qué son muy importantes algunas pinturas que se han conseguido en España y Francia de hace 50.000 años, por decir algo? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué serán importantes? ¿Será que alguien que pinta está reflexionando o no? Alguien que dibuja un león, un elefante, dibuja la familia, dibuja algo que ocurrió en el exterior de una cueva, ¿estará reflexionando? ¿Sí? Para hacer una pintura hay que reflexionar. ¿Ustedes creen que un gorila puede hacer una pintura, un dibujo? ¿Qué creen ustedes? Hay como estudios de que hay un elefante de que pinta cuadros, pero no creo que sea así como que reflexione para pintar, sino que pintan como por curiosidad, yo creo. Sí, o puede ser que sea como una especie de enseñanza, como de reflejo. Usted puede enseñar a un perro a que se siente, ¿verdad? Y usted dice, el perro, siéntese, y el perro se sienta. Pero ¿usted cree que en ese caso el perro está entendiendo la palabra siéntese? No, porque para eso lo adiestraron. Está adiestrado, pero él no entiende el lenguaje. Por ejemplo, yo pienso, en mi opinión, habría que leerlo, ellos se refieren más a, muchas veces ellos entienden es la entonación. Si usted le dice a un perro de manera suave, siéntese para que él se siente, y le dice de manera fuerte, párese para que él se pare. ¿Qué pasa si él está sentado y usted le dice duro, siéntese? ¿Será que se para o se queda sentado? ¿Qué cree usted? O sea, usted lo enseña con la palabra suave a que se siente y con la entonación fuerte a que se pare. Ahora usted le dice la palabra siéntese, pero con la entonación alta, que es la de parar. Si usted cree que se quede sentado o se pare, Se va a parar, se va a parar, porque no ¿verdad? entiende la palabra. Exacto, él no entiende la palabra, él entiende es la entonación, ¿sí? Entiende algo del sonido, como si fuese una música o algo así para uno, pero no va a entender la palabra como tal. Entonces es posible que un elefante
Incluso un loro, usted lo enseña a que agarre una cosa y que raye allí, y si él raya, usted le regala maíz para que coma, entonces el loro se va a acostumbrar a rayar, pero él no va a saber que el sentido de rayar, de ser un dibujo, ni va a entender lo que está haciendo allí. ¿Sí? Entonces ahí no hay reflexión. Ahora, donde puede haber un poco más avanzadas en el gorila, que sí se toca la frente, pero debe ser muy básica. ¿Sí? Entonces, esto que le estoy mostrando acá tiene que ver con el lenguaje de segundo orden. Los otros animales, digamos, tienen lenguaje de primer orden, que es el que tiene una danza de sonido, como cuando una persona está bailando. Cuando una persona está bailando el tango, salsa, etcétera, la persona está pensando en qué nota hay, etcétera, cada uno antes de dar el paso. Dos profesionales, dos que sean bailarines expertos, que estén acostumbrados ya a hacerlo por años. ¿Ustedes creen que están pensando? ¿Bailarán bien si están pensando en las notas? ¿Qué creen ustedes? ¿O Es simplemente que se si dejan son llevar? expertos ya van a estar como inmersos en ese mundo, yo creo que ya no pensarían tanto en la coordinación, sino que en Exacto. terminar el baile nomás. Exacto, están inmersos y ellos se dejan llevar, ¿verdad? Bueno, así los animales se dejan llevar en el lenguaje, en el lenguaje al nivel del lenguaje de ellos, como cuando los lobos van de caza y uno se va por delante de la presa, el otro por un lado, o los leones, etcétera, una bandada de pájaros va. Ellos están como una especie de danza y hay una comunicación que es por gesto o es por sonido, pero no es una comunicación reflexiva, como el que está aprendiendo a bailar el tango. O sea, usted no va a enseñar a un perro a caminar pequeño, un perrito de días, por ejemplo, si ellos no supieran, porque ellos incluso hasta saben antes de nacer, explicándole, mire, perrito, usted tiene que levantarse, etcétera. Nunca eso va a ocurrir. Ellos lo hacen por naturaleza, eso es algo filogenético, no ontogenético, y no van a entender el lenguaje nuestro. Ahora, nosotros sí podemos reflexionar y mejorar, etcétera, este, utilizando la reflexión. ¿Ok? Entonces, acá aparece el lenguaje de segundo orden porque el individuo se puede ver a sí mismo como aparece en este cuadro. ¿Sí? Esa es la lección que quiero darles con este cuadro. ¿Eso se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ok. Por favor, pregunten. Con las preguntas aprenden ustedes, aprenden los demás. Es importante que pregunten para yo contribuir, realimentar el aprendizaje. Joaquín, Camilo, ¿está claro? Los demás que no han participado, ¿está claro? Sí, profe, está todo Sí, claro. profe, está claro. José Arcos, si tiene problemas con el audio, con el sonido, por favor me lo dice por el chat, porque o no sé si ya me lo dijo. No, profe, no he dicho nada. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, voy a mostrar otra figura acá. Nosotros cuando hablamos de los sistemas humanos, la sociedad humana, ¿estará en qué nivel? ¿Estará la parte esta de la comunicación social y demás, estará en qué nivel? ¿Estará en el orden, o en qué orden? ¿Orden 1, orden 2 o orden 3? ¿Qué creen ustedes? Por ser sistema social está en el orden 3, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos elementos de los órdenes 1, 2 y 3 porque tenemos células. Cada célula de nosotros, si la viésemos individualmente, ella está en el orden 1, si la vemos aisladamente. Sin embargo, su ser se debe a la interacción con las otras células. Entonces, realmente ellas están como en el orden, digamos, orden 1 para sus cosas básicas como mitosis, etcétera, pero su ser se debe mucho al orden 2 porque nosotros somos también multicelulares. Sin embargo, nosotros, nuestro ser, nuestra expresión como individuos, digamos, de la sociedad, sea la sociedad yecuana 1 del Amazonas, la sociedad mapuche, la sociedad latinoamericana, etcétera, somos individuos sociales, ¿verdad?
los individuos sociales que nos comunicamos a través de sonidos, de gestos, etcétera, que básicamente nuestro ser se funda en la comunicación. Pero aparte de eso, esa comunicación, ¿verdad? Se funda en la reflexión, es decir, nosotros allí somos capaces de vernos a nosotros mismos, de dibujar, etcétera. Entonces, somos una sociedad que no es como las otras sociedades. Entonces, nosotros estamos en el orden 3 en cuanto a la parte, digamos, de cultural. Nuestro lenguaje está en el orden 3, digamos, pero va más allá del orden 3 en el sentido de que no es como el de los otros animales, como el de los pájaros, el de los lobos, las abejas, etcétera. ¿Sí? ¿Está eso claro? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? Ajá. Por mi parte, no, profe. Ok, gracias. Gracias a los que participan porque es importante la realimentación. Gracias, María Ignacia. Bueno, aparte de esto, yo les mostraba acá algo. Vamos a movernos a esa página. Acá yo les decía que nosotros, ¿verdad? Somos capaces, continuando con el ejemplo, de pensar acerca de ese contexto donde estamos y vernos como individuos o como grupo social. Y esa es la reflexión y eso es colocar el lenguaje en el lenguaje. Cuando nosotros hacemos un dibujo y ese dibujo le colocamos dibujitos, cositas ahí particulares y mostramos una situación, estamos expresándonos de cosas del pasado, de cosas que nos imaginamos que puede ser el futuro, etcétera. Ahí estamos reflexionando. O cuando decimos, por ejemplo, yo pienso ir a clase, o yo pienso no ir a clases, o yo pienso hacer X en la tarde, o yo hice X ayer. En ese caso, fíjense que todos estos que están acá son piezas del lenguaje y los estamos usando dentro de nuestro mismo lenguaje, es decir, estamos abstrayendo. Para nosotros la palabra pienso tiene un significado y cuando hablamos de yo, el yo también tiene un significado, ¿verdad? Y estamos jugando con ellas en una frase. Entonces es colocar el lenguaje dentro del lenguaje. Por eso se habla de un lenguaje de segundo orden, aparte de que nosotros nos podemos ver a nosotros mismos como parte de una situación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y todo eso tiene que ver con la capacidad nuestra de distinguirnos a nosotros, autorreferenciarnos a nosotros, distinguir a otros, distinguir no solamente a otras personas, distinguir a animales, distinguir a nuestro entorno, nuestro ambiente, etc. Y eso lo logramos a través de la observación y todo ello permite la reflexión. Entonces, estos son elementos claves de, digamos, los sistemas sociales particulares que conformamos los humanos. Esto se da en esos sistemas particulares que son los sistemas sociales humanos. ¿Ok? Esto va a ser explicado de cierta manera por Luhmann. Luhmann es un alemán que creó una teoría autopoética de los sistemas sociales, pero lo hizo utilizando las teorías sociales, pero aparte de eso también utilizando las ideas de Maturana. O sea, las ideas originales de autopoiesis son de Maturana, que trabajó en la Universidad de Chile, que lamentablemente murió hace como una semana, y de Varela, que fue su alumno, pero Varela murió mucho antes, también de la Universidad de Chile. En la semana que viene continuaremos con este tema, pero ya más específico a estudiar, aplicado de manera más específica a estudiar los sistemas sociales, ¿sí? Pero como les digo, la base es la teoría autopoética de Maturana y Varela. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Es importante que esto esté claro. La aplicación de estas propiedades a un ejemplo que fue lo último que vimos la semana pasada. No, la semana pasada no, esta semana nosotros vimos la aplicación acá. Recuerden, ustedes lo aplicaron a diferentes casos. Entonces quisiera también que ustedes se ubiquen acá en los grupos donde estuvieron trabajando, les puedo pasar el enlace y me hagan preguntas
en relación a ello. Ustedes traten de anotar el enlace a esto cada vez que trabajemos. Yo creo que ustedes pueden entrar incluso al Drive completo, pueden entrar a cualquiera de los trabajos que tenemos y ustedes agregar cosas, agregar dudas, eso los días de la clase que hemos tenido el día lunes, y luego para el día jueves hacer preguntas para mejorar ese aprendizaje de ustedes. Ahorita yo voy a enviarles de todas formas creo que voy a tener que dejar de compartir para que aparezca acá la página del chat. A veces no me deja si yo no dejo de compartir. Entonces voy a dejar de compartir y voy a enviarles la dirección. Bueno, allí está la dirección. Voy a compartir de nuevo. Me dicen si tienen algún problema para entrar a la página que estamos viendo. ¿Sí? Veo que están entrando. Entonces, ustedes ubíquense en el grupo donde estaban y me dicen dónde quieren que revisemos algo. ¿Ok? Entonces, espero por uno de los grupos que me diga a qué página me voy, si a la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5, para observar. Recuerden que también de lunes a jueves la idea es que ustedes entren, miren lo que hicieron, de acuerdo a los comentarios que yo les hice, ustedes realimenten, mejoren el conocimiento y luego preguntan en la clase del jueves. ¿Los oigo entonces? La pregunta puede ser relacionada con lo de su grupo o lo de otro grupo. Como ustedes recuerdan mejor lo que hicieron en su grupo, pues podría ser con su grupo, pero puede ser en relación a cualquier cosa que ustedes vean colocada por uno de los otros grupos o que yo haya comentado en la clase de el jueves en relación a los grupos o digamos, a lo que cada grupo escribió. Recuerden que en 2 semanas tenemos el examen y el examen tiene que ver con este tema, y aparte de eso, para más o menos dentro de 3 semanas tienen el trabajo, el segundo trabajo que tiene que ver con describir, en este caso Telegram, como un sistema autopoyético, y ustedes deben describir allí qué elementos hay en términos de esa teoría, ¿sí? No sé si quieren les hablo un poquito también de eso, pero primero veamos las preguntas que tienen en relación a esto y luego les hablo del asunto del trabajo, que está muy relacionado con esta actividad. ¿No tienen dudas? ¿Alguien adelantó algo en relación a los comentarios que les hice? ¿Alguna duda que tengan? Continúen viendo la imagen mientras yo, acá hay alguien que está tocando la puerta en mi casa, entonces voy a salir allá y en un minuto estoy acá. ¿Sí?
Hola, acá de vuelta, me disculpan. Bueno, entonces, algunos revisaron. ¿Alguna duda entonces en relación a... recuerden la metodología de esto. Nosotros los lunes revisamos, yo hago sugerencias, ustedes entrarían, hacen correcciones, colocan allí dudas y el día jueves revisamos todo eso. José, Joaquín, José Rivas, No hay dudas, profe. María Ignacia, ¿seguro? Bueno, voy a hablarles entonces del trabajo. Fíjense que acá estamos hablando, ¿verdad? De interacción recurrente, comunicación, que tienen que ver, igual que autorreferencia, tiene que ver con autoproducción, ¿verdad? La autorreferencia tiene que ver con que el sistema se observa a sí mismo, la reflexión que estamos viendo ahorita. La comunicación es la interacción a través de el lenguaje, los gestos, etcétera. La interacción recurrente pues tiene que ver con una interacción que ocurre constantemente en el tiempo. Ahora, si hablamos de Telegram, ¿verdad? Vamos a colocar, vamos a copiar esto y vamos a colocarlo acá al final, en una que esté más... bueno, acá están. Vamos a ver esta. ¿Verdad? Ustedes esto tienen que aplicarlo a Telegram. Eso quiere decir que ustedes deben hablar de las propiedades. Estas son las propiedades, pero antes de hablar de las propiedades, previamente tienen que hablar del qué, del cómo y para qué. El cómo se dan las cosas en Telegram es muy, si ustedes lo van a describir por la teoría de sistemas, digo de autopoiesis, que es de sistemas, por supuesto también, pero diferente de la teoría general de sistemas, el cómo se da puede ser muy parecido, el proceso de cómo se dan las actividades, pero el qué y el para qué podrían cambiar en cuanto a que ustedes tienen que hacer énfasis en que es un ente que persiste en el tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, el qué tiene que ver con un sistema de comunicación también, donde las personas están interactuando, etcétera. Pero ese sistema es un sistema, si decimos que es un sistema autopoyético, es porque él se autoproduce, ¿verdad? Entonces diríamos, es un sistema que se autoproduce a sí mismo. ¿Para qué? Para persistir en el tiempo, ¿verdad? Cómo se autoproduce, uno podría dar detalles de cómo él se autoproduce a través de mejoras, adaptación, etcétera, pero algunas de ellas podrían tener que ver ya con las siguientes propiedades, con las propiedades que están acá abajo. Pero cuando ustedes hablen de la propiedad de autoproducción en particular, tendrían que indicar que hay interacción entre los entes, digamos, entre las personas, entre los grupos, etcétera, y también de ustedes con, digamos, la empresa, de manera que ustedes realimenten y la empresa trata de mejorar el servicio para que ustedes o las personas, los usuarios, sigan usándolo, y de esa forma, entonces, el sistema permanecería en el tiempo porque los usuarios no se van a ir, pero tiene que autoproducirse. Autoproducirse también es que personas que lleguen nuevas, digamos, tienen que aprender las reglas, aprenden las reglas de comportamiento, los nuevos grupos que se crean, y si hay personas que salen del sistema, que ya no dejan de usar Telegram, los que van entrando lo van a usar de nuevo de la misma manera, de tal forma que el sistema va a continuar persistiendo, como en el caso de una organización como la UCN, donde las personas, los nuevos estudiantes van adaptándose, aprendiendo las normas de comportamiento, cómo se usa Internet, cómo se inscriben en el semestre, cómo inscriben las materias, cómo van a clase, etc. Y si uno se gradúan, los que vienen, ese aprendizaje les permite a los que vienen comportarse parecido a los que se fueron y el sistema va a permanecer. Eso debe ocurrir también en Telegram, ¿sí? Hay una interacción que es recurrente, hay comunicación, por supuesto, un sistema básicamente para eso. Hay autorreferencia porque los individuos, el dueño, etcétera, grupos, se observan a sí mismos y tratan de digamos, acoplarse al sistema a través de esa autoobservación. Hay acople estructural de los individuos a todo el sistema, pero también hay acople del sistema a ustedes en el sentido de colocar allí funcionalidades, etcétera, que a ustedes les interesen y se hace de tal manera que ellos puedan competir y persistir en el tiempo. ¿Competir con quién? Con otros sistemas, por ejemplo, con WhatsApp, etcétera.
Y la clausura operacional porque allí se toman decisiones, tanto ustedes como los dueños, todos digamos, los usuarios y los dueños toman en cuenta señales que vienen del entorno, pero las decisiones se toman de forma autónoma, es decir, se deben más que todo a su misma estructura. De acuerdo a su estructura, a sus capacidades de hacer cosas o no, es que se toman las decisiones de qué hacer, no porque el entorno lo esté imponiendo. Entonces, eso también ocurre en Telegram, tanto para los usuarios como individuales, como para los usuarios en grupo y también para la empresa que lo está ofreciendo. Las decisiones del sistema como un todo se deben a su misma estructura, no son impuestas por el entorno. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Rodrigo, Charol, cualquiera, Camilo, María Ignacia. Ajá, dígame. Va a ser con el mismo formato del trabajo anterior, ¿verdad? Sí, sería con el mismo formato. Ustedes lo van a hacer de nuevo. Por ejemplo, no es que van a mezclar el mapa conceptual anterior con el de ahora, porque son teorías diferentes, sino que ustedes arrancan de nuevo la misma estructura, van a escribir el qué, cómo y para qué. Como les digo, algunos podrían ser parecidos, el cómo tal vez. Y luego harían el esquema, que no tiene por qué entregármelo a mí, el esquema de los conceptos, y finalmente harían el mapa conceptual, pero viendo Telegrama desde el punto de vista de esta teoría. Ya sería otro mapa conceptual, al igual que el resto de la teoría. ¿Sí? Ya, profe, gracias. A la orden. De la misma manera, vamos a hacerlo ya se sabe, ya ustedes lo saben, vamos a hacerlo, se va a hacer en PDF. ¿Ok? Y lo van a subir allí para la fecha límite, que es el 3 de junio. En 2 semanas tenemos el examen. Y la semana siguiente, el día 3, ustedes colocan el trabajo allí en la plataforma, en Moodle. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna otra duda? Por favor, pregunten si hay dudas. Profe, como las instrucciones del trabajo, ¿en qué parte están? Las instrucciones, recuerden que son las mismas que tenía, o sea, todo se dio en la primera clase, ¿verdad? Si quieren, abro. Está la pauta, ¿verdad? Las instrucciones son como estas que les acabo de dar, pero se las di incluso desde la primera clase y eran para los dos trabajos. Es decir, no hay unas instrucciones que, digamos, estén separadas para este trabajo que para el otro, porque son, o sea, esta por un lado y las del otro por otro lado, porque los trabajos son muy similares o son similares. Lo que está cambiando es la teoría. ¿Sí, Camilo? Ya, profe. Porque como ustedes trabajaron en el 1, es básicamente de la misma manera. Lo único es que este es un segundo trabajo utilizando otra teoría. Pero el resto, la metodología, todo, pues es similar. Si nosotros vamos a las presentaciones de las primeras clases, allí yo les mostraba a ustedes la pauta, etcétera, que también la tienen. Acá se puede ver la fecha también, por acá. La fecha de entrega del trabajo, acá está, el día 3. ¿Sí? Y el examen el día 27 de mayo. ¿Sí? Y el día 3, segundo examen 27 de mayo. Y segunda entrega del trabajo el día 3. Aparte de eso, por aquí hablábamos de varios temas, incluyendo el asunto del trabajo, el cómo se iba a hacer, etcétera. ¿Sí? Y la pauta. ¿Sí? Los grupos, etcétera. Ustedes ya tienen conformados los grupos. Los grupos siguen de la misma manera como
han estado conformados desde el principio. Los grupos son para los dos trabajos. ¿Sí? A menos que en algún grupo pues haya algún problema particular y alguien necesite hacer cambio de grupo, en cuyo caso tendría que decir, yo me voy de este grupo y voy a estar en este otro grupo. Hay una persona con quien también necesitaba comunicarme, de apellido Miranda, Andrés Miranda, porque él no está en grupo. Entonces, pues está perdiendo parte de la nota del curso porque no está en grupo. Le he mandado correo también, pero no ha respondido. No está ahorita presente, ¿verdad? Andrés Miranda no está presente. Tampoco está presente. Él llegó de cambio, creo, supongo que de Antofagasta, pero tendría que haberse integrado a los grupos desde que llegó hace más de un mes y no lo ha hecho. También le he escrito correo, como les comento, y no ha tenido respuesta. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Camilo, ¿está claro esto entonces, este punto? Sí, profe, ahí encontré la presentación. Ok. Está bien. Recuerden que deben revisar el material, siempre el material previo a la clase, ¿verdad? Ustedes tienen, vamos a tratar de salir de acá. Ustedes tienen el material, en este caso, de la unidad 2. Lo tienen acá. Nosotros estamos en la semana 7 y 8 revisando Maturana y ahora debemos pasar a la semana 9. Aquí tienen material de lectura de la autopoiesis dada por Luhmann. ¿Sí? Luego de eso pasamos a la clase 10, que sería del lunes que viene en 8 días. Y esa semana 10, en el segundo día, tenemos el examen. Con eso terminamos esta unidad y pasamos a la tercera y última unidad. ¿Alguna pregunta? Bueno, todavía tenemos en la semana 11, vamos a estar mirando algunas cosas que luego, como las vamos a dar luego del examen, irían para el tercer examen. ¿Alguna duda? Acá está la dirección para ustedes subir el trabajo, ¿sí? Ya con la fecha, todo allí, digamos, determinado, ¿sí? Para el día jueves 3 de junio. Ese sería el punto límite para recibir el segundo trabajo. ¿Alguna pregunta en relación a lo que hemos revisado en Jamboard o en relación al trabajo, en relación a los conceptos de la autopoiesis según Maturana, etcétera? La idea del día jueves es que revisemos sus dudas, todas estas cosas que hemos estado mirando hoy. ¿No hay preguntas? Constanza, Johnny. No, por mi parte, profe. Bueno, Yo no tengo ninguna pregunta tampoco. bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, lo podemos dejar hasta acá. Nos vemos el lunes. José Arco, por favor, si puede me responde el correo. Estoy pendiente para cuando usted quiera que conversemos. Podría ser hoy, si usted se quiere quedar, que los demás se retiren y usted se queda, pero es su decisión. Usted el que decide y bueno, si prefiere conversar en otro momento, pues lo hace en otro momento, como usted quiera. O prefiere responderme en mi correo, el correo que le escribí. Bueno, hasta luego. Que estén bien. No, profe. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Profe, yo tengo una Ya, profe, consulta. gracias.
Sí, dígame. Hasta luego, Constanza. Dígame, María Ignacia. Pero ¿puede dejar de grabar? Ajá, ya va un momento. Voy a dejar de grabar.